¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Quiero ahora hacer un par de videitos ampliando la cuestión de la significación y de la suposición, ampliando el tema respecto de videos anteriores, de cuestiones que han aparecido en videos anteriores, pero también abriendo un horizonte a cuestiones de semiótica y de temas de la filosofía contemporánea, para que ustedes vean que estos temas no son en verdad meros tecnicismos escolásticos, ni tampoco piezas muertas de ese gran museo que es la historia de la filosofía, sino que se trata de cuestiones sumamente actuales y vigentes. Entonces, como sostienen Ferdinand de Saussure y Charles Peirce, el signo es una entidad biplánica compuesta por un significante y un significado. El significante, por un lado, remite al mero aspecto material del signo y es objeto de estudio de la lingüística. Por otro lado, el significado da lugar a una triple consideración de carácter semiótico que ha sido señalada por Charles Morris. En primer lugar, la consideración de carácter material, que es objeto de estudio de la semántica, que es una ciencia que estudia la relación del signo con las cosas y que por lo tanto versa sobre la verdad. La segunda es la consideración formal, que es objeto de estudio de la sintáctica, es decir, una ciencia que estudia la relación de los signos entre sí y que por lo tanto versa sobre la coherencia. Y la tercera es la consideración usual, que es objeto de estudio de la pragmática, que es la ciencia que estudia la relación del signo con los usuarios y que por lo tanto versa sobre la convencionalidad. Bien, en lo que sigue, ¿sí?, haremos un breve bosquejo sobre algunas cuestiones de la primera de estas consideraciones, es decir, del campo de la semántica y su consideración de la verdad, desde una tradición de pensamiento que se remonta al mismo Aristóteles, pero que continúa vigente en nuestros días. Ustedes tienen un esquemita subido en un PDF en la unidad 4 de mi materia en la plataforma que sirve como esquema de orientación de esto que vengo tratando y lo que voy a seguir tratando en el próximo video. Bien, tal como lo ha considerado esta tradición, el signo representa un objeto distinto de sí ante un sujeto también distinto de sí. Ahora bien, podemos preguntar acá, ¿en qué consiste el significado de un signo, ¿no? Esta es la pregunta semántica que guía esta breve especulación. Lo primero que debemos señalar es que desde la perspectiva ontológica ya la tradición ha distinguido entre el ser real y el ser de razón. El primero, es decir, el ente real, es el ente que hallamos fuera de la mente, la sustancia primera como objeto de las primeras intenciones o de un concepto directo. Por ejemplo, la percepción de una casa con paredes blancas. El segundo, es decir, el ente de razón, es el ente que solo se da dentro de la mente. Es la sustancia segunda como objeto de las segundas intenciones o de un concepto reflejo, como por ejemplo la consideración del sujeto y del predicado en la proposición esta casa es blanca. Bueno, como signo natural y formal que es, tal como vimos en videos anteriores, el concepto también es una entidad biplánica que distingue entre un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. Esta distinción, habíamos dicho, había sido introducida por Juan de Santo Tomás a propósito del comentario de la obra del propio Aquinate. En el caso de la primera operación lógica, nos referimos a la simple aprehensión, el concepto subjetivo o formal consiste en la representación psíquica de la cosa, en aquella especie expresa en la cual y por la cual el intelecto conoce un objeto, como sucede con la Vorstellung de Frege y con la Noesis de Husserl. Se trata, en todo caso, de un ens quo.
Por otro lado, el concepto objetivo o material es propiamente el significado tomado del sentido de la cosa, como sucede con el Sinn de Frege y con el Noema de Husserl, el cual remite al objeto que oficia de supuesto o referente, como sucede respectivamente con la Bedeutung de Frege y con el Gegenstand de Husserl. Se trata acá en todo caso de un ens quod. Bueno, como puede apreciarse, el concepto objetivo también presenta dos aspectos, ¿sí? Por un lado, el sentido, que mienta la intención del concepto, la intención con S, esto es, su contenido idético, ¿sí? Comprensivo o ideativo, y por otro lado el referente, que mienta la extensión del concepto, esto es, el conjunto de individuos u objetividades a los que se aplica. Acá cabe decir que la distinción entre intención y extensión corresponde a Rudolf Carnap en su obra Significado y Necesidad. Y también podemos señalar como casos paradigmáticos al respecto la obra del lógico Alfred Tarski, que ha desarrollado una teoría lógica desde el punto de vista intencional, y la obra del lógico William Quine, ¿sí? Que ha desarrollado una teoría lógica desde el punto de vista extensional. A este respecto, se ha hecho célebre, no solo en lógica, sino en toda la historia de la filosofía, la ejemplificación de enunciados con diferentes sentidos, pero idéntica referencia efectuada por Frege. La célebre "la estrella matutina es la misma que la estrella vespertina". También se puede encontrar como el lucero de la mañana es el lucero de la tarde. Bueno, hay varias formulaciones, ¿sí? Éspero es fósforo, etc. Lo importante acá es que estrella matutina y estrella vespertina son expresiones que connotan diferentes sentidos, ¿sí? Pero que denotan una misma referencia, de acuerdo con la información empírica, por supuesto, que nos provee la astronomía y que nos dice que la estrella matutina y vespertina es el planeta Venus. Bueno, esto está planteado en un famoso artículo publicado por Frege que lleva el nombre de Acerca del sentido y de la referencia. Si pasamos al ejemplo con el concepto de hombre, su intención consistiría en ser animal racional y su extensión involucra a todos los individuos humanos, pasados, presentes, futuros o simplemente posibles. Si pasamos a otro ejemplo con el concepto de azul, la intención de azul implica ser un color inherente a una superficie que ocupa un determinado lugar en el espectro cromático, en tanto que la extensión del concepto azul está determinada por todos los objetos que son azules. Por este motivo, fíjense, el sentido se vincula con la comprensión o la connotación y considera las propiedades o notas constitutivas del concepto, en tanto que la referencia se vincula con la extensión o la denotación y considera las clases o conjuntos de individuos generados por el concepto. Acá es importante históricamente atribuir la distinción comprensión y extensión al famoso manual de lógica de Port-Royal llamado El arte de pensar, y la distinción entre connotación y denotación al famoso manual de lógica de John Stuart Mill titulado Sistema de lógica. En el caso de la segunda operación lógica, es decir, del juicio, lo que fungiría como concepto subjetivo es el juicio como enunciado subjetivo acerca del hecho o estado de cosas, pero sin pretensión de verdad. Y lo que fungiría como concepto objetivo es la proposición como enunciado objetivo acerca del hecho o estado de cosas con pretensión de verdad. Así, por ejemplo, el enunciado llueve, ¿sí? En el enunciado llueve, una cosa es su alusión a la lluvia, ¿no? Es decir, el juicio que nos provee el sentido del enunciado,
el sentido como tal, sin tomar su verdad o su falsedad, y otra cosa es el valor de verdad que le corresponda, es decir, a la proposición llueve, que nos provee la referencia, que es verdadera si es cierto que llueve y falsa si no es cierto que llueve. Bien, voy a hacer un alto aquí para descansar un poco y enseguida sigo vinculando esta cuestión al tema de la supositio. Bien, continuando entonces con el tema del sentido y la referencia dentro del concepto objetivo, podemos recordar que el sentido fue denominado por los escolásticos también como significación, en tanto que la referencia fue denominada como suposición. La significación es el concepto objetivo o la forma misma de la cosa que se significa. Como ya hemos dicho, es el Sinn de Frege y el Noema de Husserl. En cambio, la suposición mienta el objeto o referente que se significa y tiene que ver con la Bedeutung de Frege y el Gegenstand de Husserl. La suposición es la acepción del término por algo que se verifica según el modo de existencia exigido por la cópula en el enunciado, mientras que la significación la tiene siempre el término en sí mismo. La suposición la tiene el término solo cuando está en el seno de un enunciado. Existen variados modos de suposición, ¿sí? Suposición de acuerdo a la jerga de Juan de Santo Tomás, referencia de acuerdo a Frege u objetividad de acuerdo a Husserl. Esta clasificación que yo ahora voy a exponer completa o complementa la que ustedes tienen en los apuntes del módulo, ¿sí? No es exactamente la misma, por eso digo que puede haber alguna que otra variante. La suposición se divide en material y formal. Es material cuando el término se refiere a sí mismo o a los de su misma forma, como por ejemplo, casa es bisílabo o casa es un sustantivo. La suposición, en cambio, es formal cuando el término se refiere a objetos de manera normal, como cuando digo la casa es blanca o hay una casa blanca en esta esquina. Esta suposición formal se divide a su vez en simple y en personal. La suposición formal simple se da cuando el término se refiere al sentido o al significado, es decir, a la forma que representa inmediatamente, y se divide a su vez en real y en lógica. Es simple real cuando el término supone por el significado inmediato, en cuanto es susceptible de propiedades de primeras intenciones, como cuando digo el hombre social, y es simple lógica cuando el término supone por el significado inmediato en cuanto es susceptible de propiedades de segundas intenciones, como cuando digo hombre es una especie del género animal. Por otro lado tenemos la supositio formal personal, que se da cuando el término se refiere a los objetos, supuestos o referentes, a los que representa mediatamente. Esta a su vez se divide en determinada e indeterminada. Es personal determinada cuando se refiere a un solo individuo. Por ejemplo, si digo el hombre escapó de la cárcel. Es personal indeterminada cuando no se refiere a un solo individuo. Como por ejemplo, si digo el hombre es mortal. Esta, la indeterminada, se divide a su vez en distributiva y no distributiva. Es distributiva cuando se instancia de manera válida. Si parto de todos los hombres son mortales, luego puedo decir Juan es mortal, Pedro es mortal, Judas es mortal, etc. En cambio, es no distributiva cuando no se puede instanciar de manera válida. Si yo parto de los apóstoles son 12, luego no puedo decir Juan es 12, Pedro es 12, Judas es 12, etc. Bueno, voy a hacer un cortecito acá para luego
seguir en esta, creo que ya la última parte de esta exposición. Bien, entonces, para esta tradición de pensamiento que se inicia con el mismo Aristóteles y su escuela, que sigue con Santo Tomás y sus comentadores, que pasa por autores como Francisco Suárez, Gottfried Leibniz y Christian Wolff, y que llega hasta nuestros días con gente de la talla de Gottlob Frege, Edmund Husserl y Rudolf Carnap. Para toda esta tradición, el significado va del signo al objeto, pasando siempre por el intelecto. Es decir, el término casa no va directamente al objeto casa que designa, sino que lo hace atravesando por el concepto de casa que concebimos en nuestra mente y que es condición de posibilidad de su comprensión. Ahora bien, hay psicólogos conductistas como Watson y Skinner, o filósofos referencialistas como Kripke y Putnam, que niegan que haya algo en la mente que pueda servir para la significación. En la obra de Frege, en cambio, el sentido hace de puente entre la representación y la referencia. En la obra de Husserl, el noema hace de puente entre la noesis y el objeto. En Juan de Santo Tomás hemos visto cómo el concepto objetivo hacía de puente también entre el concepto subjetivo y la cosa. En cambio, para estos psicólogos conductistas o filósofos referencialistas, el término designa el objeto directamente sin necesidad de recurrir a un concepto que efectúe la mediación. Bien, a nosotros nos parece que el concepto es absolutamente necesario para orientar el significado del signo que nos lleva hacia la referencia. Y más aún teniendo en cuenta el carácter constitutivamente polisémico de todo signo. Esto no implica caer en un representacionismo. Pensamos al menos en el caso del planteo en clave tomista, ¿no? Porque el conocimiento conceptual es producto de la experiencia inmediata, es decir, de las cosas y de los acontecimientos tal como nos salen al encuentro, pero esta inmediatez implica un proceso cognitivo mediado por las especies intencionales. Esto va a quedar más claro en la unidad número 5, que ahonda en la cuestión de la doctrina de las especies, y ahí se va a ver mejor cómo esta experiencia inmediata tiene un correlato mediato como procesamiento, ¿no? ¿Y cómo se explica esto? ¿De qué depende esto en realidad? Depende de la complejidad que caracteriza ontológicamente al sujeto cognoscente. ¿Cuál es esta complejidad? Bueno, básicamente la dualidad de conciencia y corporalidad, de temporalidad y espacialidad, de conocimiento intelectual y conocimiento sensorial, de afectividad y pragmaticidad asociadas, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, la complejidad de este sujeto cognoscente hace que este conocimiento de lo inmediato implique un proceso de mediación. Bien, de esta manera, ¿sí?, en base a todo lo que venimos diciendo, podemos ver que en un signo tenemos tanto significación como suposición, o sentido y referencia en términos de Frege, o noema y objeto en términos de Husserl. Esto se da en situaciones normales, porque hay casos en que los términos solo tienen sentido o solo tienen referencia. Lo primero, es decir, solo tienen sentido, se da en los así llamados nombres vacíos o descripciones vacías, como si yo digo el rey de Argentina, ¿no? ¿Qué pasa acá? Aunque podemos entender lo que significa el rey de Argentina, es decir, captar su sentido, no tiene objeto alguno que satisfaga su sentido y que sea su referencia. Lo segundo, es decir, que solo haya referencia, se da en los así llamados deícticos o particulares egocéntricos,
como, términos como yo, aquí, ahora, acá, etc. Estos términos no tienen sentido claramente explicitable en notas constitutivas, sino tan solo referencia situacional. Pero fuera de estos casos excepcionales, es decir, en situaciones normales, debemos suponer siempre que un término de un enunciado tiene tanto sentido como referencia y que por lo tanto nos tenemos que esforzar para encontrarlos. Bueno, entonces para ir cerrando esta cuestión, podemos concluir que en la tradición tomista se brega por una semiótica de corte realista, para la cual existe referencia a los objetos, además de sentido, y para la que el sentido es el concepto por el que atraviesa el significado para llegar al objeto. Además, esta semiótica distingue varios tipos de significación y de suposición, o de sentido y referencia según Frege, o de noema y de objeto según Husserl. Entre ellos está la significación analógica, que no dispone del significado único y exacto de la univocidad, ni del significado múltiple y disperso de la equivocidad, sino de un significado que remite a varios objetos a través de una noción que le da cierta unidad proporcional. De esta manera, por medio de la analogía, se evita tanto una semiótica dogmática o monística, ¿no?, que consagre, digamos, una única descripción posible para los signos, tal como ocurre, por ejemplo, en el neopositivismo, con la sacralización de los hechos y el imperio de la identidad, como tampoco una semiótica escéptica o nihilista que no atribuye una referencia a los sentidos con los que comprendemos el mundo en que vivimos. Esto último ocurre, por ejemplo, en el posmodernismo, en autores como Deleuze o Derrida, donde lo que se da es el imperio de la diferencia. Insistimos entonces, la vía de la analogía es un camino intermedio entre la univocidad, ligada a concepciones más monistas, ¿sí?, más insistentes en la identidad del significado, y la posición del posmodernismo ligada a la equivocidad, en donde lo que prima es la diferencia. La analogía lo que tiene de peculiar es que articula la identidad y la diferencia en términos proporcionales, ¿sí? Y esto tiene como respaldo metafísico, por supuesto, la doctrina de la participación metafísica. Bueno, entonces con esto termino esta serie de videitos sobre significación, suposición y semiótica. Nos vemos a la brevedad.